Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar y transmitir las ciencias forenses, y programa a programa hemos convocado a distintos invitados con distintas especialidades. Este no escapa al resto, pero hoy en particular es un día muy especial. Hoy es 8 de junio, es el Día Mundial contra la lucha de la falsificación y la piratería. Pero antes de presentar a nuestro invitado de honor, vamos a dar espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Muy bien, y ahora sí quería invitar a un profesional, un amigo personal también, que nos va a hablar de una especialidad muy particular que es ley de marcas. Pero antes quiero presentarlos al licenciado Alejandro Centofanti. Hola Alejandro, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bueno, gracias a vos y muy bueno, o sea, lo mejor para toda la audiencia también. Bueno, muchísimas gracias. Como bien sabes, el programa es muy breve, así que vamos a tratar de meternos de lleno en la entrevista. Alejandro Centofanti es calígrafo público nacional, es perito en documentología, es perito forense, es docente investigador y, como decía hoy al principio, es licenciado en investigación criminal. Especialista en ley de marcas. Y hoy, hablando un poco del tema fuera de cámara, me explicaba un poco la complejidad del abordaje de la ley de marca, de aquello que podemos conocer por haber leído, por haber hecho alguna capacitación, algún seminario, y me decía que en realidad ley de marcas hay que hacerlo desde un lugar integral, no solamente del abordaje de lo que sería la producción del material espurio, sino también hay que contextualizarlo a lo que puede conllevar a lo que son delitos complejos. ¿Está bien esta introducción? Sí, es absolutamente correcto, porque la realidad es que hay que entenderlo en el contexto internacional, no solamente en el plano local, no solamente en realidad en el daño que produce una empresa en particular, sino lo que hay que comprender en realidad es la magnitud del delito, en el sentido de que hay... a mí me gusta ponerlo en términos más que nada de lo que es un iceberg, ¿no? La ley de marcas figura en la punta, sobre la superficie es lo que se ve, pero en realidad por debajo, todo lo que no se ve, es decir, del nivel del mar hacia abajo, toda esta estructura que no se ve, hay una estructura de verdadera organización criminal derivada que tiene delitos complejos, delitos muy... en realidad dañinos para el tejido social, como son, por ejemplo, la trata de personas, ¿sí?, que es la reducción a esclavitud, básicamente con los talleres clandestinos, por un lado. Por el otro lado, otra cosa que tenemos también y que daña muchísimo es el contrabando. Sin tomar en cuenta también la cuestión de la evasión fiscal. La evasión fiscal le genera un daño a nivel impositivo al país enorme. Y no solamente eso, sino que también hay que tomar en cuenta que hoy, con la falsificación que se está dando de productos, hay un verdadero daño a la salud pública. Hoy se están dando falsificaciones de elementos de consumo, con lo cual lo que estamos generando con esto es principalmente elementos que no tienen un control, una cadena de control obviamente en la producción, y que básicamente lo que generan es esta cuestión de generar un daño a la salud, ¿no? A la salud de las personas, que es uno de los bienes más importantes, sobre todo hoy en una época de pandemia como la que estamos, entendiendo cuál es la gravedad de la situación. Sin duda. Pero esencialmente hay que verlo en un contexto internacional, y por eso, si me permitís, hay una placa, la número 1, que refleja un poquito el contexto en realidad de qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Hace poco la organización, en realidad poco más de un año, la Organización para la Economía y Cooperación y Desarrollo y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea dejaron claramente en un informe del año 2019, del 18 del 3,
que el negocio de productos falsificados y pirateados representa, para entenderlo actualmente, el 3.3% de la economía de comercio mundial, lo cual no es un dato menor. Estamos hablando que el 3.3%, casi el 4% de todo lo que se produce en el mundo es falso, ¿sí? O es de origen espurio. Esto de los valores de productos es importante porque hay que entender que hoy representan entre 509 millones frente a billones, perdón, los 509.000 millones que representan frente a los 461.000 millones que estaban en el año 2013, es decir, tenemos un 2.5% más de aumento. Y a su vez, obviamente, el informe revela claramente cuáles son los orígenes de la mayor cantidad de la mercadería espuria, en realidad, o falsa, que básicamente menciona que vienen de la China Oriental y Hong Kong en primer término, y después, como subsidiarios a estos, Emiratos Árabes, Turquía, Singapur, Tailandia e India. Esto obviamente genera que haya una cantidad de productos falsificados donde, por ejemplo, los calzados, solamente el calzado deportivo, como el normal, tiene básicamente un 22% de toda esa mercadería falsificada es solamente calzado. Pero si analizamos un poco más los números, vamos a ver claramente que en cuestiones importantes, ¿no? O sea, que hacen a la salud pública, como decía recién, perfumes y cosméticos representan un 5% de ese total. Un dato no menor. Y, por ejemplo, lo que son productos farmacéuticos, un 2% de todo ese total de falsificación. Lo cual hace esto una seria amenaza a la salud pública, y en esto obviamente puntualizo porque es una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta. Realmente asustan un poco estos datos, estas estadísticas y estos números. Realmente uno sospecha de estas indumentarias que pueden aparecer en unas zapatillas o en un equipo de gimnasio, una remera. Las zapatillas obviamente que la vida útil va a ser menor, y seguramente si uno la compró para que sea un calzado adecuado para hacer alguna actividad, no va a cumplir esa función. Me asusta mucho el tema de salud y medicamentos, ¿no? Me parece que ahí está lo más grave. Totalmente. Y yo creo que si hay algo que asusta más hay una última encuesta que obviamente la podemos ver, yo preparé una placa, la placa 2, podemos ver en cuanto al consumo en la República Argentina cómo está direccionado, y es muy interesante ver que obviamente el informe que produjo la consultora Ipsos Mora y Araujo, a pedido obviamente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, demarca claramente que obviamente el 82% de la población de Argentina reconoce como delito la compra de productos falsificados. O sea, el argentino reconoce comprar productos falsificados en un 82%. Claro. Y ese 18% no lo reconoce como delito. O sea, hay un 18% de la población que no lo reconoce como delito. Estamos casi hablando de un 20% de la población que dice, para mí no es delito comprar falso. Y un 82% que lo reconoce como delito. Pero si traspolamos a la otra estadística, donde dice básicamente comprar productos falsos que cuesten la mitad o menos que el original, y ahí vemos que el 58% de los encuestados manifestó que está dispuesta a comprar un producto falso, frente al 42% que dice no está dispuesto. Es decir, más de la mitad de la población, para pagar un menor costo, está dispuesto a comprar un producto falso, empero, obviamente, los daños que puede generar, sobre todo en el caso puntual de lo que son productos de alimento, lo que estábamos hablando recién, el consumo, lo cual es gravísimo. Gravísimo, totalmente gravísimo. Yo sé que este tema por ahí lo íbamos a profundizar, pero la verdad que inevitablemente me quería adelantar, sobre todo en este porcentaje que es increíble, ¿no? 58% de las personas están dispuestas. Debe haber un montón de motivos por el cual elige comprar este producto sabiendo el origen, y uno de esos tenía que ver con una palabra que escuché en un artículo muy interesante que habías escrito, que decía de pertenecer, ¿no?
Una ¿no? de los motivos es ese. Y esencialmente lo que se llama, o se lo tiene conocido en realidad como la cosificación social, ¿no? Soy una cosa en una persona en realidad y la marca me da un sentido de pertenencia, ¿no? Esto de usar determinada marca deportiva o determinada marca que me rotula, que en realidad me genera una imagen o en realidad en la comunicación, obviamente hacia el otro, me da un estatus diferente. Entonces la gente suele adquirir este tipo de productos para pertenecer en realidad y obviamente al no tener el poder adquisitivo de repente para pagar lo que vale un producto original, toma la determinación de comprar un producto falso. Lo que es importante dejar bien en claro y en conciencia para la gente es que cuando uno compra un producto falso, seguramente está comprando un producto que lo produjo una persona que fue reducido a la esclavitud, al trabajo esclavo. Claro, todo lo que hay atrás. Es como vos decís, exactamente, la punta del iceberg, totalmente, lo que se ve, pero lo que no se ve, justamente esa sería una parte. Totalmente. De hecho, hay, si ponemos la tercera placa, vas a ver que hay un informe del año 2011 revelado por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, donde deja, a partir de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, donde da cuenta obviamente de que no solamente el tema de la economía paralela que se genera a partir de la fabricación y comercialización de productos en violación al derecho de propiedad intelectual, sino también que dice que implica delitos e incumplimientos a la normativa vigente. Y acá es donde trata en realidad el contrabando, la defraudación a la propiedad intelectual, la evasión fiscal, la explotación laboral y la revisión a la servidumbre. Y manifiesta el informe que no solo una afectación a los titulares de los derechos de protección, obviamente de intelectual, de propiedad intelectual, sino también genera esto una falta de ingresos al fisco, al sistema de seguridad social, con un riesgo de inversiones y puestos de trabajo en la economía formal y obviamente la afectación, sin lugar a dudas, a la libertad de otros, ¿no? Por eso se ven en las imágenes, fíjense los secuestros, ¿no?, de productos de limpieza, un taller clandestino en realidad, vinculado a la trata de personas, como son reducidos obviamente a la servidumbre, y obviamente el contrabando, ¿no?, este pseudo disfraz en otros productos donde se ingresan mercaderías al país por una vía ilegítima y sin el pago de impuestos, y aparte falsificados, productos que son netamente falsificados. Y sin ningún tipo de control de calidad. En absoluto. Estaba mirando la imagen central de los talleres clandestinos, hoy por hoy se han mediatizado mucho, ingresado a los lugares donde se veía lo precario, cómo vivían, las famosas camas calientes, que salía uno, se acostaba a otro porque el trabajo era en forma continua, con salarios que creo que tenían que ver con un plato de comida y no mucho más que eso. Sí, totalmente, y no solo hecho, la justicia da cuenta en cuanto a nivel estadístico que a veces el delito de trata obviamente se vincula con otros nichos delictivos, ¿no? O sea, no solamente se maneja dentro de lo que es un tipo de delito puntual, sino que obviamente lo que hacen es una multiplicidad de delitos, es decir, en realidad como esto de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no?, sino diversificar. Entonces la banda o la organización criminal lo que tiene es por un lado la trata de personas con el taller clandestino, pero a su vez opera con contrabando y a su vez opera con narcotráfico y con falsificación de moneda. Entonces diversifica su actividad delictiva cubriendo todos los espectros que puede. Y ahí es donde está el gran inconveniente, obviamente, porque, como dije bien, a veces en realidad no hay que, el informe básicamente lo que dice, y es algo muy importante para tener en cuenta, no se afecta solamente al eslabón comercializador, sino que hay que ir arriba en la cadena de comercialización para llegar al productor o al mayorista, claro, para lograr investigar. No es en realidad el que genera el daño aquel que tiene un puesto en la vía pública. Seguro. ¿Sí? Que lo único que está haciendo es tratar de subsistir, ¿no? Sino que en realidad lo que hay que ir es arriba en la cadena para lograr dar con la cabeza, que es la que produce en realidad y la que somete a trabajo de esclavitud y la que contrabandea
productos que forma parte generalmente siempre de una organización, no es una sola Trabajo persona. muy difícil, porque si decimos que allanan un lugar de estos y el negocio es diversificar, bueno, cierra este lugar, pero así todo tienen por un lado la falsificación de moneda, la trata de personas, el narcotráfico. Totalmente. O sea, esto es apenas una arista de toda esta complejidad de delitos. Totalmente. Bueno, entonces, todo este tema de marcas y designaciones, la gente se debe estar preguntando dónde se deja constancia, dónde se registran las marcas, o si se registran, dónde sucede. Bueno, no hace poquito tuviste un programa, obviamente, con uno de los especialistas en realidad en propiedad intelectual y en registros marcarios, y bueno, obviamente retomando desde él, que habló desde la estructura, lo que interviene obviamente acá es básicamente el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual lo que hace esencialmente es llevar el registro de las marcas y las designaciones y las patentes que se producen en la República Argentina, y en esencia, ahí tengo una placa preparada, la placa 4, básicamente lo que tienen es la Dirección de Asuntos Legales, es la que se encarga en realidad de contestar todos los requerimientos derivados a partir, obviamente, de solicitudes o de informes de registraciones. Ellos lo que hacen es inscribir las medidas cautelares, obviamente, la existencia de bienes, de propiedad industrial, la titularidad de dominio marcas, y genera los informes correspondientes a requerimiento, tanto de la justicia como de los organismos, como inclusive de particulares interesados que necesiten saber respecto de estas registraciones. Lo importante de esto es que, como se ve en la diapositiva siguiente, hay una forma de consultar, hay una forma de consulta pública, que básicamente lo que permite es delimitar en realidad qué elementos se pueden requerir y cómo hay que abordarlo la búsqueda. Eso permite a prima facie tener un contexto, pero después obviamente mediante un mail está informado también, infolegales@impi.gov.ar, pueden hacer una búsqueda obviamente y pedir la información correspondiente. Pero sí es importante entender que el INPI en realidad es el organismo que concentra la registración de las marcas en la República Argentina. Perfecto. Bueno, la verdad que es un tema que da muchísimo para hablar, por eso te pedí esta oportunidad de hacer un segundo programa, una segunda edición, porque me gustaría después abordar un poquito el tema de cómo es una vez que se hace este allanamiento, donde se localiza la fabricación espuria o la producción espuria de estos materiales. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con todo eso? ¿Cómo se pide el material para después hacer el cotejo? Pero no me quería adelantar sin antes cerrar todo este tema. Realmente en cada paso que fuiste dando, que me pareció como que de alguna manera fuiste construyendo el conocimiento para que entendamos. Bueno, quería en particular entender un poco lo que es ley de marcas, o sea, qué dice ley de marcas con respecto a la ley en sí de fabricar algo sin una licencia, sin una patente. Bueno, la ley de marcas en realidad contempla no solamente la estructura de cómo es una registración y la titularidad de la marca, sino que lo más relevante de lo que es la parte investigativa, desde la parte en realidad de análisis de material, desde el punto de vista forense, para nosotros es el artículo 31. El artículo 31 de la ley en realidad establece varios parámetros donde incluye obviamente no solamente el uso, sino también sin la autorización, la falsificación, y después habla de un contexto, en realidad un tercer contexto que habla de la imitación fraudulenta. Esto es cuando una marca en realidad tiene una denominación determinada y se utiliza una porción de la palabra o se utiliza alguna familia tipográfica determinada y se confunde, ¿sí? O sea, se genera una confusión, como confusamente similar entre una y otra. Entonces se utiliza por ahí el diseño de la imagen, el diseño de comunicación, pero se cambia alguna letra o se cambia alguna sentido de la frase, de la oración, y
a la simple vista da en realidad toda la intención, o sea, aquel que lo mira a prima facie da una imagen del producto original, pero en realidad no lo es. Clarísimo. Y es un producto que tiene un nombre cambiado para tratar de evadir esta cuestión de la infracción a la ley de marcas. La ley obviamente ha contemplado esto en su regulación y está marcado, y obviamente es penado también aquel que imita fraudulentamente una marca. Básicamente lo que se protege es el logo y la marca propiamente dicho. Esto se compone de lo que se llama un isologotipo, que es el conjunto de logo y marca. El logotipo, por un lado, obviamente es básicamente la marca determinada, y el isotipo es el diseño o la imagen, ¿no? Obviamente no quiero andar en marcas pero está bueno determinadas y ponerme en cuestiones, pero... ¿Sabes por qué, Ale? Está bueno porque cuando uno habla de logotipo y encierra todo, como si fuera todo, y en realidad el ISO logo, digamos, reúne varias cosas, ¿no? Y me pareció que esté bueno que vos así lo digas. Lo que estaba queriendo preguntarte como para abordar este segundo programa y dejar pensando un poco a la audiencia es... ¿cómo sucede esto, ¿no? A partir de encuentro mi producto, por decir, bueno, en esta última cadena, que es el mantero, encuentro mi producto, ¿no? Vendiéndose, y fácilmente lo detecto porque es mío, de que se está vendiendo un producto falsificado. ¿Cómo empieza el trámite de decir, acá hay un producto que imita exactamente el mismo? Ni siquiera se molestaron en poner una etiqueta parecida en colores y estética, sino que dice mi nombre ahí. ¿Cómo empieza este trámite para yo decir, acá están fabricando un producto que es mío y sin pagar ningún tipo de licencia, bueno, se está vendiendo? Bueno, esencialmente como cualquier otro delito donde uno es damnificado, en realidad uno se presenta a formular una querella criminal, y en realidad lo que hace es iniciar un proceso a partir de una denuncia formulada en un organismo público, como en este caso un organismo federal, porque es un delito federal, la ley de marcas, y el que entiende en realidad es la justicia federal, con lo cual obviamente puede iniciar una acción penal, en realidad dentro de lo que es la Fuerza de Seguridad Federal, en los centros de denuncia de las Fuerzas de Seguridad Federales, o en su defecto con, obviamente, la presentación ante las fiscalías federales, que también reciben denuncias, obviamente, y formula la querella, básicamente. Es importante también entender que el delito también se desmaterializa en la proyección del proceso si no hay un impulso desde el punto de vista de la querella. Claro. Entonces, es importante, y esto lo hablamos permanentemente con los estudios jurídicos, los que representan las marcas, los representantes legales de las marcas, en tener en realidad una acción proactiva frente al proceso judicial para permanentemente estar generando, obviamente, un impulso del proceso y pedir, obviamente, las pruebas que sean necesarias, como también aportar los elementos necesarios para la producción de la prueba. Más adelante vamos a abordar después, obviamente, cómo son los elementos en particular. Eso quería dejarlo pendiente. Simplemente entendía yo que no es que ese producto se está vendiendo en la vía pública y que automáticamente alguien interviene. En realidad me parece que el que inicia esto tiene que ver pura y exclusivamente con la empresa, en el caso que sea un producto. No es así, porque es un delito de acción pública. ¿Sí? Es un delito de acción pública, en esencia, la ley de marcas, con lo cual es un delito no solamente de acción pública, sino también federal, de competencia federal. Obviamente el personal policial, el personal que hace obviamente la intervención y que verifica la posible, en realidad, venta o comercialización de un producto espurio, debe, obviamente, por acción pública, iniciar el proceso o iniciar en realidad la investigación y generar obviamente el secuestro y la detención obviamente de las personas. Esto dentro del marco investigativo. También si los representantes o el dueño de una marca detecta que determinado producto se está vendiendo, puede oficiar por intermedio de denuncia, con lo cual se habilitará
y se generará un allanamiento o se generará obviamente una requisa correspondiente y se secuestrarán los elementos que están identificados por la persona, por el denunciante. Pero si no existe ese denunciante, independientemente de eso, sigue siendo un delito de acción pública, con lo cual las fuerzas del orden tienen toda en realidad las atribuciones para intervenir en realidad de oficio y iniciar las investigaciones pertinentes. Por eso obviamente se persigue el delito y en la vía pública se ven que se decomisan mercaderías permanentemente a la gente que se conoce en realidad normalmente como manteros, ¿no? Que son los vendedores ambulantes. Claro. Estos vendedores en la vía pública que colocan sus productos cuando estos infringen a la ley de marcas o propiedad intelectual, esencialmente lo que se hace es iniciar una investigación desde oficio. Clarísimo. Ahora, puede haber denuncia por parte de el particular damnificado, que es el titular de la marca, o por intermedio del registro del representante legal, por mandato de su, obviamente, actor principal, que es el dueño de la marca, donde le ordena al estudio jurídico: mirá, yo te doy a vos la competencia para que inicies obviamente la investigación, generar la denuncia correspondiente. Claro. De cualquier manera, de una vía o la otra, vuelvo a repetir, lo importante es subir en la escala, y esta es la nota en realidad que tiene que quedar, no perjudicar en realidad al vendedor final en la escala, sino subir en la escala, y esto lo manifiesta el informe del Ministerio Público Fiscal, y coincido plenamente con eso, para lograr desbaratar obviamente delitos más complejos que la simple falsificación, ¿no? Sin duda. Clarísimo, Ale. La verdad que, bueno, creo que la audiencia, tanto yo y la audiencia lo disfrutamos y aprendimos un montón. Así que te agradezco muchísimo por esta primera edición. Y bueno, entonces damos por finalizado el programa de hoy y nos vemos en el segundo programa nuevamente con nuestro invitado, el licenciado Alejandro Centofanti. Muchas gracias.